Muy buenas noches, soy Brigitte Sánchez Correa y hemos elaborado mi grupo y yo una infografía sobre el tema de la entrevista y se llama Entrevista Inicial porque sostiene un analista y un consultante. La entrevista es el método más usado por varias disciplinas humanas y la de salud para poder tener información. El origen de la entrevista como método de investigación se remonta a la antigua Grecia, cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza llamada mayéutica. Entonces, ¿qué es la entrevista inicial? Se puede decir que la entrevista inicial es el comienzo de un tratamiento, siempre y cuando estén dadas las condiciones de este tratamiento. Buenas noches, mi nombre es Guadalupe López y a continuación les voy a hablar sobre los objetivos de las entrevistas iniciales. Comenzando por determinar si que podemos ofrecer ayuda al paciente que nos consulta, ya que el tratamiento analítico no funciona para todos los casos ni en cualquier condición. Por eso se verifica que el paciente participe activamente en todo el proceso de la evaluación. Establecer el rapport en medida que sea posible para poder hacer un trabajo analítico. Es necesario establecerlo. La responsabilidad recae únicamente en el analista. Sondear el motivo de consulta. Tomar nota de todo lo que le aqueja al paciente. Esquematizar las características de los problemas que nos presenta. Formular la hipótesis. Verificar y rectificar la hipótesis durante el transcurso de la entrevista a través de la observación. Reconocer pautas del funcionamiento psíquico en el paciente. En esta ocasión nos centraremos solo en sus síntomas, tales como pueden ser de angustia, de inhibiciones, recuerdos, dinámicas ofensivas particulares, etc. Reconocer la actitud y disposición del paciente para el trabajo psicológico. Conocer la disposición a extrañarse respecto a sus propias producciones mentales y a su experiencia, y a lo que le ocurre como objeto de interrogación e indagación, al pensarse, al explorarse la manera en que está involucrado en la determinación de su experiencia. Objetivo tácito de la entrevista. Permite al futuro paciente conocer al analista y su forma de trabajo para que tenga más elementos para decidir iniciar el tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Alonso Maita y hoy vamos a hablar sobre la situación de entrevista y la técnica. Sabemos que la entrevista es un instrumento que nos permite comunicarnos e investigar sobre el individuo, la persona con quien vamos a trabajar. ¿Okay? Los pasos. El individuo busca la ayuda de un profesional que pueda guiar y identificar el motivo por el cual está sintiendo algún tipo de angustia, una molestia, para lograr superarlo por medio de la ayuda de este. Se debe permitir al paciente que se exprese de una manera la más abierta posible, delimitando pautas que permitan que se encuentren dentro del tiempo y lugar, permitiendo así que se produzca la transferencia al paciente y al analista, así como la asociación libre. Es tan importante no solo la observación, sino también la escucha verbal, la comunicación no verbal, ya que esta sirve para interpretar de manera correcta. Durante este contexto de la entrevista es fundamental establecer límites y normas para con el paciente. El rol del analista no debe provocar malestar hacia el entrevistado ni viceversa. Si se presenta una ruptura de ambas partes, el analista debe preguntarse qué es lo que ha podido estar ocasionando esta situación, evaluar si se trata de un caso contratransferencial o algo de su propia historia que hay que trabajar. Dentro de las técnicas de la entrevista tenemos que existen una serie de técnicas y maniobras que nos permiten comprender mejor al paciente por medio de cómo observar el funcionamiento mental, formular hipótesis, provocar asociaciones, sondear la disposición al trabajo psicológico. Y en conclusión, pues tenemos, según Belger, 1964, nos plantea en el campo de la entrevista se configura al máximo por las variables que dependen de la personalidad del entrevistado, pues esto implica que el paciente se exprese de manera libre. Y por último, la entrevista mal estructurada, mal llevada,
con el paciente, pues puede ser fuente de muchos errores. Esto sería todo, pues doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Yatet Rojas, paso a exponer sobre la entrevista. La entrevista es una técnica muy útil para la investigación con la finalidad de recabar datos. Canales ha definido la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. No, se argumenta que esta técnica es más eficaz que el cuestionario porque da la posibilidad de recabar información más exacta y de aclarar dudas en el mismo instante del proceso. Existen 3 tipos de entrevista. Las estructuradas, que se basan básicamente en cuestionarios, son más rígidas. Las entrevistas semiestructuradas, que tienen un grado mayor de flexibilidad, porque parten de preguntas planteadas, pero se puede explayar el entrevistado en sus respuestas, y las entrevistas no estructuradas, que son más informales y más flexibles, donde le da más libertad al entrevistado a explayarse en lo que quiere mencionar o en su tema a tratar, ¿no? Se ha considerado, se viene considerando que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un mayor grado de flexibilidad aceptable. Ahora, la entrevista semiestructurada también es conocida como entrevista etnográfica, ¿no? Se puede definir como una conversación amistosa entre el entrevistado y el entrevistador, donde el entrevistador es más un oidor sin tener interpretaciones, sin imposiciones, pero que sabe guiar el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan averiguar, investigar. La entrevista tiene 4 fases. La primera fase, que es la de preparación, donde se planifican los objetivos y el ambiente. La segunda fase, que es la de apertura, donde ya se conoce al entrevistado, se le informan sobre los objetivos, se les pide el consentimiento para grabar o no, y el tiempo de duración de la entrevista. La tercera fase es la de desarrollo, donde ya es la etapa central de la conversación, donde se aplican las técnicas, los recursos para recabar toda la información posible. Y la cuarta fase es la fase de cierre, donde ya el entrevistador anuncia el final o anticipa el final, hace una recapitulación y una síntesis de la conversación. Existen preguntas que se pueden plantear en la entrevista, que son preguntas descriptivas, estructurales y preguntas de contraste. Algunas recomendaciones son que estas deben ser sencillas, válidas, que deben ser entendidas por el entrevistado para que pueda responder, y de forma, aunque sean formuladas por escrito, pero tienen que ser conversadas de forma verbal, ¿no? En la entrevista, los 2 elementos clave en la guía son la guía de la entrevista y las características del entrevistador, ¿no? Gracias, compañera. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Lisette y yo les voy a hablar acerca de la interpretación, la cual es el análisis de datos cualitativos de la entrevista, que igualmente ocurre por el mismo investigador, que es quien recolecta los datos, de modo que se puede generar una comprensión que emerge de las preguntas y los testimonios de la investigación. En cuanto a las ventajas, es que no hay limitaciones, ya que se puede preguntar por el pasado y el futuro. Otra de ellas es que los temas pueden ser determinados o específicos según cómo se puede orientar a ello. Otra de ellas es que se puede también conseguir información personal como de terceras personas. En cuanto a su uso, por ejemplo, en el clínico, usará las diversas modalidades de la entrevista dependiendo del tipo de problema al que se enfrenta, las características del paciente e incluso sus preferencias personales. Un ejemplo de ellos es que el paciente que padece diabetes desde hace ya 15 años va a una consulta quejándose de que tiene ansias. Por ejemplo, el dato que sugiere varias hipótesis. Por ejemplo, puede decirse que es un dolor de origen miocardio, que tiene disnea, de origen pulmonar, o ansiedad, o simplemente ansiedad o distensión abdominal. A lo largo de la entrevista se obtendrá una mayor claridad
acerca de la información del paciente. Y es así donde recién se va a sacar un diagnóstico. Eso es lo que normalmente los médicos, ¿no? A través de los diagnósticos logran recién obtener ese tipo de información. En conclusión, es que la entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recaudar datos, pero debido a su flexibilidad, permite obtener información más profunda, detallada, e incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificado ello, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Con eso sería todo. Muchas gracias.